contar la diferencia entre Q y MLC. En la isla sigue habiendo un doble sistema monetario. Veamos cuánto vale un peso cubano. Pero no cambien todos sus dólares. Sí se puede. No se puede, sí se puede, no se puede, sí se puede. No existen monedas ni billetes de MLC. Y no se piensen que en estas tiendas venden cosas exclusivas. Importantísimo. Buenos días. Para los que ya conocen este canal les mando un beso grande y las gracias por apoyarme siempre. Y para los que me están viendo por primera vez los invito a quedarse. Y si les gustan los videos, a suscribirse al canal. El día de hoy he decidido hacerles una guía de la doble moneda en Cuba, ya que este tema me parece tan complicado incluso a mí, que vivo aquí, me imagino para ustedes. Los invito a quedarse hasta el final. Hoy te voy a contar la diferencia entre Q y MLC, qué divisas conviene traer al país, dónde cambiar tu dinero, dónde se puede pagar con tarjeta y muchos otros consejos. Los pongo en contexto. Desde enero del 2021 existe en Cuba una sola moneda, el Q o peso cubano. Se puso fin al sistema de doble moneda tras más de 20 años usándolo, cosa que les facilitaría mucho la vida a ustedes los viajeros porque les ahorra esta confusión con el cambio de moneda. Pero, tras la eliminación del CUC, el gobierno cubano decide crear una nueva divisa digital llamada MLC, moneda libremente convertible, equiparable a varias divisas extranjeras. Como verán, en la isla sigue habiendo un doble sistema monetario que perjudica a aquellos que no tienen acceso a divisas extranjeras. Veamos cuánto vale un peso cubano. El valor del peso cubano depende del valor del USD y un USD es equivalente a 120 Q. El valor con otras monedas va fluctuando y lo pueden comprobar en la página web del Banco Central de Cuba. En algunos sitios verán que un dólar estadounidense es igual a 24 Q, pero este es un tipo de cambio anticuado. En agosto del 2022, el Banco Central de Cuba quintuplicó este valor con el objetivo de obtener divisas extranjeras que son las realmente valiosas. De esta manera intentan tener el dinero para comprar alimentos, medicinas y demás provisiones que importan de otros países. En conclusión, el Q no sirve para nada fuera de Cuba y tiene poco valor dentro de la isla. Es por esto que muchas personas que trabajan con turismo prefieren cobrar en dólares o euros. Les recomiendo tener Q de todas formas para pagos del día a día, por ejemplo restaurantes, taxis colectivos, autobuses para la playa, comida callejera, etcétera, etcétera. Pero no cambien todos sus dólares. Veamos entonces qué es el MLC, la moneda virtual equivalente a divisas extranjeras. Hace unos meses atrás no se podía depositar en nuestras tarjetas MLC los dólares, solo podíamos depositar euros. Pero ahora sí se puede. No se puede, sí se puede, no se puede, sí se puede. Entonces, un MLC es equivalente a un dólar o un euro. No existen monedas ni billetes de MLC. En los establecimientos donde hay que pagar con esta moneda, los extranjeros pueden pagar en efectivo en dólares o euros o con tarjetas de crédito o débito extranjeras. Los cubanos que quieran usar esta divisa virtual deben obtener esta tarjeta en el banco y recargarla con dólares o euros. Y no se piensen que en estas tiendas venden cosas exclusivas. Lo que venden son cosas de primera necesidad: pasta de dientes, culeros para los niños, jabón, comida, papel sanitario, etcétera, etcétera. Ahora veamos una pregunta muy frecuente. ¿Qué es mejor, traer dólares o euros? Bueno, hace unos meses atrás les hubiera dicho que euros, porque era la moneda que se podía depositar en estas tarjetas MLC. Pero ahora también se pueden depositar los USD, entonces pueden traer cualquiera de las dos divisas. Lo que sí les recomiendo es que traigan denominaciones pequeñas, billetes de 5, 10, 20, para que puedan pagar algunos servicios que ya se permiten pagar en estas divisas y las personas a veces no tienen cambio. Por ejemplo, restaurantes, taxis colectivos a otras provincias, taxis a la playa también dentro de la misma ciudad, etc. Veamos ahora dónde cambiar dinero en Cuba. Número 1. Las casas de cambio. Aquí pueden cambiar su dinero en efectivo o con sus tarjetas de crédito o débito. En cualquier caso, recuerden comprobar que el dinero que le dan y el comprobante coincidan. Estas casas de cambio las pueden encontrar en el propio aeropuerto, en los hoteles o en algunos lugares específicos de la ciudad.
Les recomiendo no quedarse sin CUP del todo, no esperar a que se les acabe todo, porque a veces los cajeros no tienen efectivo o en otras ocasiones hay mucha cola para sacar dinero. Veamos otra opción. Con la introducción de las MLC, los cubanos quieren hacerse de monedas extranjeras como sea, entonces es muy probable que por la calle o en restaurantes o en las casas particulares donde se alojen les ofrezcan CUC a cambio de sus dólares o euros. El tipo de cambio es mucho mejor que en las casas de cambio. Actualmente está a 200 CUC aproximadamente por $1 o euro y es una buena forma de ayudar a los locales. Lo que sí les recomiendo es que tengan un mínimo de confianza con la persona que van a hacer el cambio. Otra opción es el Banco Metropolitano y BFI, el Banco Financiero Internacional. La tasa de cambio es peor porque se aplican comisiones propias de cada banco, pero puede ser una opción si necesitan dinero con urgencia. ¿Se puede pagar con tarjeta en Cuba? Bueno, la mayoría de los pagos se hace en efectivo, excepto en algunos restaurantes, hoteles y otros negocios privados quizás que permitan pagar con la tarjeta MLC. Pero la mayoría son en efectivo, tanto en CUP como en dólares o euros, personas los negocios que lo permitan. Importantísimo, no les recomiendo extraer el dinero de su tarjeta en un cajero automático, porque imagínense que lo hagan de noche, la tarjeta se quede atorada en el cajero y se tengan que ir al otro día por la mañana. Terrible, y ha pasado, no se lo recomiendo. Está bien tener un cajero localizado en caso de emergencia, pero es mejor tener sus dólares o euros en efectivo, ya que los pueden usar como MLC o simplemente muchas personas se los querrán cambiar por CUP a una tasa mucho mejor que la del banco. Hasta aquí el video de hoy, espero les haya sido útil. Si les gustó la información, suscríbanse al canal que van a ver muchos videos de este tipo. Nos vemos pronto.